Donde sé que te encuentres, en el nombre de Jesús, hoy te hablo para poder difundir esta verdad eterna de nuestro Señor Jesucristo a través del espacio y del tiempo en el cual hoy me encuentro, para difundir esta verdad de que estamos en constante oración a través del Espíritu del Supremo Dios, que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, hoy estoy delante de tu vida, a los acontecimientos que se producen en el planeta Tierra, que hoy está ensimismado en los problemas de índole material, y la humanidad ha dejado a un lado el Espíritu, la palabra de Dios, al Verbo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy he sido llamado para anunciarles esta verdad eterna, para que usted se ilustre a través de la verdad bíblica de que hoy nos remitiremos en este tiempo para hablar de la fe, que es fundamental en este tiempo hablar de la fe como lo entiende el hombre en este planeta Tierra. Muchos profesan una fe, pero a través de la Biblia, todos los que hemos sido llamados, y quien habla es para discernir a través del Espíritu de que evidentemente en este tiempo la fe sin obras es muerta. Entonces por eso nos remitimos entrando a través de la palabra de Dios en Santiago en el capítulo 2, el versículo 14, el cual nos pregunta el Espíritu y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Este versículo es lo que Santiago, este apóstol, a través del Espíritu está planteando a tu vida. Este no es el hombre Santiago, es el Espíritu de este Dios que te plantea. Y así tienes que recibirlo. Y así tienes que aceptarlo. Esto es lo fundamental. No te desvíes a través de doctrinas de hombres, sino insiste en esta verdad de esta doctrina. Y esta doctrina nos habla que la fe sin obras es muerta. En este pasaje, lo que Santiago enseña no es que la persona sea salva por sus obras, en primer lugar. Tampoco contradice Santiago la enseñanza de Pablo a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Si nosotros nos remitimos estrictamente a la verdad de Dios, podemos decir en este tiempo, la verdadera fe se manifiesta por medio de las acciones para discernir conforme a la palabra.
La verdadera fe se manifiesta por medio de las acciones. Sin acciones cristianas no hay fe. Sin acciones cristianas no hay fe cristiana. Esto lo tiene que entender el creyente, el que investiga, el que escudriña esta verdad. Caso contrario, estamos hablando de una fe que no entendemos el verdadero significado de la fe a través del Espíritu Santo. Porque la fe es un don del Espíritu Santo. Por eso que en Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos 22 y 23, también nos habla de la fe. Por eso dice, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre y templanza. Allí está uno de los dones principales que el Espíritu da a los hombres que se remiten a esta verdad de Dios, al que se acerca a Dios. Y es esa fe que viene por el Espíritu Santo. Esa fe no es de esta naturaleza humana. Tenemos que distinguir que el hombre en este espacio terrenal tenemos una fe conforme a lo que nosotros hemos sido educados en este sistema planetario. Esta fe viene de Dios. Esta fe viene por el Espíritu Santo. Esto es lo que estoy exponiendo en este tiempo. Por eso que nosotros nos vamos a remitir si la verdadera fe se manifiesta por medio de acciones. Entonces, en este capítulo de Santiago 1, 22, 24, nos habla lo siguiente. Si ustedes se remiten a este libro de Santiago, usted podrá ver en los versículos 22 al 24 lo que nos habla el Espíritu. La palabra dice, pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dice el Espíritu. Estoy leyendo y estoy utilizando en este tiempo la versión Reina Valera para que usted tenga ese conocimiento. Porque si alguno es oidor, dice en el versículo 23 de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Es así como usted, en la mañana, cuando se lava y cuando se está mirando en un espejo, usted ve su aspecto natural de su rostro. Y cuando se va, se olvida de ese aspecto. Por eso que en el versículo 24 nos habla, dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Esto es lo que en este tiempo nos está hablando, reportando la palabra a través del Espíritu. En el versículo 27 de este mismo capítulo 25, capítulo 1 de Santiago nos dice lo siguiente. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Está escrito. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo que nos enseña el Espíritu, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El verdadero hombre creyente en Cristo Jesús tiene que remitirse a esto que nos está hablando en el versículo 7 al hacer esas acciones.
y por esas acciones mostrará esa su fe, demostrará esa fe. Por eso que en otros términos traducido diremos hermanos en Cristo. ¿De qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Esto es la traducción de los términos de Reina Valera a través de un lenguaje más claro, contundente, a través del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de qué provecho dice que tiene fe, entonces, ¿cómo es traducido la fe? La fe es traducido de que, ¿de qué sirve si alguno de ustedes digan que son fieles a Dios? Entonces, ¿qué es la fe? Es ser fiel a Dios, es fidelidad, es confianza en Dios. Por eso que en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si analizamos estos términos de qué es la fe, que muchos lo han leído repetidas veces y lo manejan repetidas veces en sus discursos, pero que no lo captan en sí, qué es lo que quiere decir Dios a través de su Espíritu Santo, que vino a través de Jesucristo proclamando estas buenas noticias a la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos entender la fe? La fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También podemos ir hablando a través de la palabra en este Hebreos 11.1, en una traducción contundentemente más clara, decimos que la fe, después la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas de Dios al conocer esta palabra? Todas las promesas que justamente Él promete a su pueblo, a todos los que sean obedientes y fieles a sus mandatos, a sus órdenes. De esto te estoy hablando. Por eso que en este capítulo 11, versículo 1, podemos traducirlo literalmente diciendo, ¿qué es la fe? Es confiar en Dios. Es estar totalmente seguro, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, lo que espera. Es estar convencido. ¿Convencido de qué? De que algo existe, de que algo existe, aun cuando no se pueda ver, aun cuando no se pueda ver. Porque nosotros estamos hablando en el espíritu. Todas las cosas que hablamos espiritualmente, nosotros hablamos por ese espíritu que Dios depositó en nuestras vidas a través del don, ¿no? Ese don que viene del Espíritu Santo. Que en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23 nos habla, ¿no? Que es un don, es un fruto del Espíritu. Si usted vive en el Espíritu, tendrá ese fruto, ese resultado de tener esa fe. Y a través de esa fe, usted entenderá esto que estoy hablando. Esto no es una fe terrenal, no es una fe de este mundo teórico, es una fe viva. La fe de este mundo en el cual nos estamos moviendo es una fe teórica. A eso se refiere Santiago. Por eso dice en este capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esto nos está enseñando la palabra. Entonces, no se trata de una fe viva la que nos está planteando el apóstol Santiago a través del Espíritu Santo. No se trata de una fe viva. Ojo, no se trata de una fe viva, es una fe muerta. No produce un nuevo cambio de vida, no hay un cambio de vida. Usted verá que muchos creyentes en este mundo no cambian, porque no lo entienden y no lo han recibido al Espíritu de ese Dios supremo, porque el Espíritu no mora en cuerpos que están en pecado. El Espíritu Santo mora en cuerpos que se han arrepentido y se han vuelto a Dios y hacen la voluntad de Dios. Caminan en esa voluntad de Dios, respetando a Dios y respetando a su prójimo. Y estos dos mandamientos usted lo puede investigar, estudiar en Mateo en el capítulo 22, versículos 34 al 40, en el cual está esos dos grandes mandamientos que Jesús, cuando predicaba, hablaba de esto. Cuando los fariseos le planteaban, ¿cuál es el mandamiento mayor? Era la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor? De todos los mandamientos que en ese tiempo escucharon los fariseos y los saduceos, los herodianos, como en este tiempo muchos escuchan en sus congregaciones, escuchan la fe, dicen que simplemente por fe se salvarán y no por obras. Pero aquí está la cuestionante, de que acá nos está enseñando que si usted no tiene obras, ¿con qué va a demostrar esa su fe? Porque si usted dice que esa fe lo va a salvar, esa fe inactiva, esa fe muerta, esa fe que no tiene frutos dignos de arrepentimiento, ¿cómo usted se va a salvar? De eso se trata, de eso estamos en este tiempo escudriñando, discutiendo esta verdad eterna, que Jesucristo entrega al hombre de Dios para poder remitir a su vida, para que lo entienda nítidamente de lo que está hablando Santiago en este versículo 14. Entonces, esto lo que está planteando Santiago, está hablándonos de que no se trata de una fe viva, que produce un nuevo cambio de vida. No produce un nuevo cambio de vida. Según en Romanos, en el capítulo 6, si usted se repite a Romanos capítulo 6, usted se encontrará con lo que el apóstol Pablo está predicando a través del Espíritu Santo. Acá en el versículo 1 adelante dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está preguntando. Y él mismo responde, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sigue preguntando, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está preguntando. Y ahí, en el versículo 4 de este Romanos 6, responde, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Está hablando, escuche bien lo que está hablando el apóstol Pablo. Es que no hay ninguna excusa de los que contienden sobre la fe.
¿Cómo debemos entender la fe en este tiempo? Porque si fuimos plantados, hablando el apóstol Pablo dice en el Espíritu, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, estoy hablando la palabra viejo hombre, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Escuche bien eso. Analice concienzudamente estos términos que estamos tocando, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto contundente. En el versículo 7 sigo leyendo, porque el que ha muerto a su naturaleza de hombre viejo, ha sido justificado del pecado. Efectivamente, ha sido justificado del pecado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tenemos que entender. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo también, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Esto nos está hablando en el Espíritu para que usted lo entienda. Porque cuando murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, la palabra habla para Dios vive. ¿Usted vive para Dios? Esto es la pregunta. ¿O usted vive para este mundo de pecado? Para este mundo de iniquidad e injusticias. El que ha muerto con Cristo, ha muerto al pecado. Vivimos en el espíritu de este resucitado. Vivimos en ese poder. Porque Él recibió toda potestad del Padre, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Por eso ante Él toda rodilla se doblará en ese día en el cual todos tendremos que dar cuenta. Para eso nos estamos preparando, al enterrarnos de estas verdades eternas, de cómo tenemos que entender la fe en Cristo. Lo que usted tiene fe en Dios. Usted dice que tiene fe, pero esa su fe que no sea teórica, que no sea una fe muerta, sea una fe viva, una fe que produzca un cambio en su vida, que viva como un seguidor de Cristo, como un discípulo de Cristo, como una mujer, como un hombre de Dios, habiendo derrotado al pecado no por su capacidad de hombre o de mujer, sino por la capacidad de Dios, por ese poder de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús, antes de partir a los cielos, en Hechos 1:8, Él habla, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en qué, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Esto es un simbolismo para este tiempo en que si yo he recibido ese poder por este Dios, al recibir el Espíritu Santo, soy testigo, soy un hijo de Dios, doy testimonio con mi vida, con mis acciones, con mi manera de pensar, con mi manera de razonar. Vivo en esa justicia, vivo en esa pureza, vivo en esa perfección. ¿Cuántos hombres dicen que no podemos ser perfectos? Se excusan por diferentes motivos. Pero acá la palabra nos está enseñando de que sí, nosotros, si realmente buscamos a ese Cristo crucificado, seremos perfectos como Él es perfecto. Por eso Dios dice, sed santos como yo soy santo a su pueblo. No dice que no seas santo. ¿Por qué te excusas, oh hombre, en este tiempo de que tú vas a morir siendo pecador? No, porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado
es el camino de la muerte. ¿Acaso no ha leído la palabra de Dios en San Juan, en el capítulo 1, versículo 3-8, que lo voy en este tiempo leerlo para que usted vaya captando de lo que estoy hablando en este tiempo? En Primera de Juan, en el capítulo 3, en sus Biblias pueden buscar y remítanse en este versículo 8, el cual estoy hablando. La palabra dice: el que practica el pecado es del diablo. Bien claro, contundente. Y esto, si no te lo han dicho, pues hoy lo recibes de este libro, de los libros que se llama la Biblia y que es la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, dice el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, el diablo. Contundente. Este es el pecado, el que aleja al hombre de Dios. Por eso que Cristo vino para darte este poder, para vencer con este poder de su Espíritu. Y esto se llama fe. Esta fe es un poder que viene de lo alto para transformar tu vida, para que haya un cambio de vida. Por eso que tenemos que entender, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que alguno de ustedes diga que son fieles a Dios? O sea, que tienen fe en Dios. Porque fe es ser fiel a Dios, es ser leal a Dios. Si no lo has entendido, entiéndelo lo que dicen 11.1 en Hebreos. Estoy traduciendo un lenguaje más sencillo para su entendimiento. Tener fe es ser fiel a Dios, fiel a sus mandamientos, fiel a sus promesas, porque Él lo va a cumplir. Y nosotros, si realmente nos hemos acercado de corazón, internamente hablando, de este espíritu que llevamos interiormente en nuestra alma, pues, y lo creemos de corazón, es que vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Este es el propósito de este mensaje en este día, donde sea que tú te encuentres. Tu religión no te va a salvar. Donde sea que vayas a reunirte, si tú no vives en esta verdad, no te salva ese lugar. Ningún hombre te salva. Solo Cristo te salva. Porque Él murió en esa cruz del Calvario. Él fue crucificado por ti y por toda la humanidad, por mí. Entonces, si así lo entendemos en este tiempo, es que hoy tenemos que reflexionar y entrar en un análisis exhaustivo de nuestras vidas. ¿En qué punto te encuentras en este tiempo? Y para poder analizar esto de la fidelidad a Dios, podemos decir, en síntesis, a través de la palabra revelada por el Espíritu, en esto en Santiago, el que estamos en este tiempo discutiendo la palabra, para que usted pueda comer esta palabra. Esto es el pan, este es el pan de vida. ¿Sabía usted? Este es el pan de vida. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Y esto es el pan de vida. La palabra. Porque Jesús es la palabra. Según San Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Entiende eso? Él es la palabra. Él es el logos. Él es ese tratado. Ese es ese estudio profundo de las verdades eternas del Dios Padre eterno. Porque Él vino
a este mundo, haciéndose hombre por causa de nosotros, siendo el Hijo del Dios viviente. Se hizo hombre para enseñarnos estas verdades, para dar el verdadero significado del Evangelio, de las buenas noticias. Porque en tiempos antiguos de los judíos, como ahora en este tiempo, hay muchos maestros, hay muchos que dicen que son profetas, otros dicen que son apóstoles, son iluminados, se vanaglorian, se enaltecen. Los verdaderos hombres de Dios desde tiempos antiguos nunca hablaron en esos términos. Simplemente son siervos de Dios, hombres de Dios, al servicio de ese Dios para ministrar a sus hijos en este planeta Tierra, para que el hombre adquiera este conocimiento, adquiere esta sabiduría, y a través de esa sabiduría entrar en esa comunión con ese Dios supremo. No te estoy hablando de esta sabiduría terrenal, intelectual, estoy hablando de la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría encarnada en Cristo Jesús. Él tenía palabras de vida, palabras profundas, palabras de amor, palabras de misericordia y de verdad. Porque Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Él es el camino. Síguelo Él. Él es la verdad. Créelo en Él. Él es la vida eterna. Agárrate de Él. Él te va a dar la vida eterna. Ahora mismo. Ahora si tú lo crees. Por eso, agárrate de estas verdades eternas. Entonces estábamos hablando de que esta fe que nos está planteando el Santiago en el capítulo 2, versículo 14, que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y da un ejemplo en ese mismo capítulo y versículos siguientes, el versículo 15 adelante, para que usted pueda discernir y ver de qué está hablando Santiago. Y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, id en paz